estos saqueos que se han producido durante los últimos días. Este video puntualmente es de un supermercado en Peñaflor y se puede apreciar cómo los mismos trabajadores de este supermercado sacan a un par de saqueadores y se lo entregan a los militares, cansados, hastiados de los saqueos porque perjudica su fuente laboral, porque perjudica a la comunidad. Son ellos, los empleados de este supermercado, que decían tomar a estos dos tipos que intentaban saquear el supermercado y logran entregárselo a los militares. Mira, una imagen bien llamativa, Julio, este video que te llegó, que nos compartes. La verdad es que durante mucho tiempo hemos visto todo tipo de situaciones respecto a los saqueos, pero no, yo no tengo mucho recuerdo de personas, de civiles que tomen a estos violentistas y los reduzcan para entregárselos a la policía, a los militares en este caso en particular. Hay un militar que se siente un poco intimidado por una de las personas y saca su arma, lo que inmediato hace que la gente retroceda. Lo que pasa es que yo siento acá, José o Germán, no sé cuál, que hay un cierto cansancio de la población. ¿En qué sentido? En que el quemar un supermercado, o saquear una pyme, saquear un supermercado, hace que un daño no solo a los trabajadores de esos lugares que quedan sin trabajo, literalmente. Hay muchos que quedaron cesantes, hay otros que han tenido que parar su trabajo hasta que el supermercado vuelva a abrir. En muchos casos de supermercados saqueados no volvieron a abrir. Las empresas se fueron de esas comunas y perjudica, por supuesto, al resto de la comunidad, que me escribían a mí por interno, acá en Peñaflor, se quedaron sin supermercado, tuvieron que ir a los almacenes, algunos almaceneros subieron los precios y la vida y el costo de la vida se le encareció al resto de la comunidad. Entonces es un drama que hay que mirarlo de todas las perspectivas, Germán. Y en tiempos además en donde hay más de 2 millones de chilenos sin trabajo, resulta todavía más preocupante quedarse sin su fuente laboral si es que un supermercado, por ejemplo, termina siendo saqueado o eventualmente incendiado. Valientes los trabajadores, tú tienes razón, Juli, que en muchas comunas significa un desembolso de plata extra, ir a un lugar más alejado del que tú acostumbrabas a ir. Qué bueno que existan este tipo de vecinos que además de valientes, se ponen a disposición de quienes estaban resguardando ese lugar, en este caso los militares, a los delincuentes. Es que finalmente están cuidando su de verdad trabajo. Que están cuidando su trabajo, están cuidando el lugar donde van a comprar por el día, donde van a comprar el fiambre, donde van a comprar el agua, en fin, la carne, el pollo. Súper bien estos trabajadores. Mira, ojalá que hayan después pasado a control de detención, que hayan quedado con antecedentes y que no queden libres a la hora siguiente. Me escriben nuestra banda tuitera, que muchas de ellas viven en Mayoco, en Peñaflor, y nos dicen que el Montserrat de Mayoco, después del primer saqueo, cerró. Y mucha gente quedó sin trabajo y después afectó a todo el resto de la población que iba a ese supermercado porque tenía precios que eran bastante más convenientes. Entonces es una situación bien compleja la que se está viendo y a diferencia del discurso que había, me da la impresión el año pasado, decir, es que las grandes cadenas nos han robado, acá es como, déjense, basta del robo, el robo es robo. Hay un desgaste y además las cadenas de supermercados, algunas de ellas abiertamente dijeron que supermercado quemado no iba a ser reemplazado, digamos. Y lo han hecho. Y lo han hecho, ¿no? Muchos tienen seguro, esos sitios también son sitios que comercialmente valen muchísimo. Yo creo que en una primera etapa, bueno, y esa es la pregunta que nos hacíamos ayer respecto de cómo la sociedad chilena o sus desajustes abrieron el espacio para que entrara la delincuencia de alguna u otra manera, porque ahí todos somos un poquito responsables respecto del país que construimos, ¿no? Y que dejamos operar o abrimos el espacio de que en medio de una manifestación social o del descontento se terminaran este tipo de cosas. Poca gente, pero que causa mucho daño y que evidentemente están al margen de la ley y deben ser castigados. El tema es, hoy día hay desgaste, pero ¿cuánto sabemos de la orgánica de este tipo de delitos? ¿Cómo se producen? ¿Quiénes comandan esto? ¿Por qué también hay, digamos, problemas para poder bloquear o de alguna manera evitar que se desencadene un saqueo? Se genera, me imagino, una suerte como de enajenación colectiva y a nivel de leyes también. Bueno, está la ley antisaqueo, que yo no sé si ya está operando y cambia sustantivamente la realidad penal de quienes son responsables de este tipo de cosas. Claudio.
Claudio. Lo que ocurría es que jurídicamente había... ¿Me escuchan o no? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Sí. Lo que pasa es que jurídicamente había un problema, porque el saqueo como tipo penal en sí era muy complejo de establecerlo, porque era un lugar no habitado, pero el delito, ¿quién lo cometía? El que levantaba, el que rompía la puerta, y el resto que entraba, que no rompió la puerta, comete el delito de hurto en lugar no habitado o de robo en lugar no habitado. Entonces había muchos problemas, por eso se genera un tipo específico que es el del saqueo. Hay algo que yo quería decir al respecto a este tema. A mí me preocupa mucho esto, porque lo que ustedes están viendo, independiente de que valoro muchísimo la actitud de estos trabajadores, realmente unos chilenos bien nacidos por pantalones bien puestos, pero me preocupa el hecho de que tengamos civiles a cargo del cuidado y protección de bienes privados, enfrentándose a otros civiles con otro tipo de ideas, como quieran llamarlos, que tienen otro tipo de principios, de valores, y que en definitiva consideran que su actual también es lícito. Y cuando tú enfrentas a civiles contra civiles sin que exista la mediación del Estado de por medio, esto se nos puede arrancar de las manos, porque tenemos a civiles que están muy cansados de la delincuencia, de los saqueos, y por otro lado tenemos muchos civiles que también creen que es justo, que es valorable, que es lo que se merece en el saqueo y que es lo que se merece en esta empresa, y por lo tanto estamos enfrentándolos directamente. Pero, Claudio, esto, si no se controla políticamente o estatalmente, esto puede terminar muy, pero muy mal para nuestro país. Esto se nos está arrancando de la mano porque no hay una autoridad política y no hay una autoridad que ejerza el poder o el control de la fuerza para poder evitar que esto ocurra, que es el pacto social básico cuando uno se somete a un Estado y le paga impuestos. Es Sí, para que el Estado, en definitiva, a través de la fuerza, organice todo esto. Pero, es que, Claudio, Puede ser que yo me tenga que enfrentar por la fuerza contra civiles para poder defender lo que con mucho esfuerzo ganado. Yo lo tengo clarísimo, y también lo encuentro súper peligroso que sean los mismos trabajadores de supermercados los que finalmente detengan a los saqueadores y se los entreguen a los militares. Pero estamos hablando de gente que está desesperada. Me siguen escribiendo de Mayoco y me dicen, cuando saquearon los supermercados durante el año pasado, la gente tenía que venir al supermercado Santiago o a Maipú. O sea, tremendo pique para poder ir a comprar. Entonces estamos hablando de que hay una desesperación frente a una situación no solo para los trabajadores de la empresa, sino para todo el entorno, para toda la comuna. Cerro Navia no tiene supermercado. No hay supermercado. En La Pintana no quedó ninguno el año pasado. ¿Qué pasa si un civil le quita la vida a otro en protección de uno de estos supermercados? Que, ojo, entiendo que son básicos para la vivencia y para la subsistencia de ellos, que de verdad los necesitan, porque cumplen una función vital dentro de su función, dentro de su sociedad. Pero, ¿qué pasa si un civil agrede a otro y lo lesiona gravemente? ¿Qué pasa si un civil mata a otro y lo No estoy discutiéndote eso. Encuentro que acá hay el sistema no está operando. No puede ser que los trabajadores tengan que defender con palo y la misma gente que estaba en el supermercado le gritaban a estos tipos, a los saqueadores, porque no quieren más violencia, no quieren más robo, no están de acuerdo con esta situación, porque los únicos perjudicados realmente son los trabajadores de esa institución y quienes viven en el entorno y van a ese supermercado. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay alguien que no está haciendo la pega. O sea, pero evidentemente. Bueno, ahí tenemos un problema, y ahí tenemos un problema en la práctica, porque cuando esto ocurra y eventualmente un civil le quite la vida a otro, en defensa de esto, los otros también van a volver a atacarlo, y esto va a comenzar una escalada que no va a tener fin, y ya no tenés que caer de carabinero, ni de ejército, ni nada. Esto es entre chilenos A y chilenos B que se están agarrando, uno con la convicción A y el otro con la convicción B. Y eso es lo tremendamente peligroso, porque eso puede ocurrir, y ya comenzó a ocurrir el año pasado. Por eso, cuando llevábamos mucho tiempo con el estallido social, hubo chilenos que sacaron armas y se disputaron armas en contra de otros chilenos, civiles. Sí, porque encontraban que en la parada y la famosa quien no baila, no pasa, no correspondía, que tiene toda la razón del mundo. Claudio, pero ¿será sacar un arma la alternativa? yo encuentro que está muy bien que plantees tu preocupación respecto al tema. Encuentro que efectivamente pues, esto podría eventualmente en el futuro salirse de control, pero aquí creo que este es como el ejemplo perfecto de una detención ciudadana. O sea, son trabajadores que se dan cuenta que algo sucede, que es una minoría, que son pocos, los toman y se lo entregan a los militares, y los militares siguen con el procedimiento. O sea, se ajusta perfecto a lo que se define como detención ciudadana. Ante la flagrancia de un delito, los ciudadanos pueden retener a alguien para entregárselo a la policía. Ahora, ¿cómo quedó el mercado dentro? Mira, tenemos imágenes. Y ahí veíamos a 2 personas, no sé realmente cuántos Esto más fue la noche anterior, cuando incluso llega la Policía de Investigaciones y logra que se vaya la cantidad de gente, pero así quedó el supermercado. O sea, arrasaron con plasma, con artículos que no son de primera necesidad, claro, evidentemente. Para nada, mira, botaron cosas, se llevaron cosas, alcanzaron a reaccionar los trabajadores, y yo los felicito porque yo creo que incluso más que cuidar sus propias pegas, están
valorando o cuidando el rol social que cumple un centro de abastecimiento en una población, Conita. Sí, yo entiendo la valentía de los trabajadores, también el cansancio de que esto ha sido una y otra vez, también porque están absolutamente abandonados. Pero ¿qué pasa si uno de estos delincuentes hubiera sacado un arma y le dispara al trabajador? O entonces, o al revés también. Y le dispara, claro, o que el guardia dispara al trabajador. O sea, ahí ya pasamos a estar conversando pasamos a otro tema. Entonces, ¿dónde está ahí esa delgada línea roja de que cuando la ciudadanía toma la justicia por sus propias manos, se ponen en riesgo? Lo que pasa es que lo que nosotros estamos conversando, yo estoy de acuerdo contigo, permiso. Javier habla mucho. Javier, póngale el micrófono. Claro, para poder hilar una idea, pues Javier, y tú estás hablando ahí. No, bien, Javier. Javier es nuestro editor que está aquí. Yo estoy de acuerdo con usted y siento que todos tenemos aquí más o menos un consenso respecto a lo que estamos viendo. Vemos un hecho que no puede ocurrir, que no se puede tolerar, que no es admisible bajo ningún punto de vista. Y vemos un grupo de trabajadores que se defiende, que pide asistencia ahí a los militares. Tenemos cierta claridad respecto de la gravedad del hecho, tenemos cierto juicio respecto de lo que debe hacer la justicia en relación a estas personas. El punto es que cuando uno enfrenta esta discusión en el marco del estallido social, con los líderes políticos o con los miembros de la élite o qué sé yo qué, uno se encuentra con una discusión absolutamente sesgada y con visiones absolutamente contrapuestas respecto de esto y respecto del ataque a iglesia y respecto del campanario. Entonces, eso es lo que yo hablaba al principio del programa con esta discusión delirante o de sordos donde nadie se entiende porque para uno la manifestación es pacífica, para otro la manifestación no es pacífica, para algunos esto es la regla, para otros estas son excepciones, estos son hechos minoritarios. Entonces, bueno, nos vamos a poner de acuerdo de una vez y por todas en relación a qué sí vamos a permitir y qué no vamos a permitir, qué es legítimo, qué no es legítimo. Porque cuando uno ve la discusión política que hay en el país hoy día, la gente mira las conversaciones de programas políticos, de estos mismos espacios, del Congreso, en fin, pareciera que estamos hablando de dos países diferentes. Entonces, para algunos, la manifestación del día 18 fue absolutamente pacífica. Para otros fue el principio del infierno. Para algunos, delincuentes, barras bravas, se tomaron las calles y quemaron la iglesia. Para otros, eran infiltrados de la Armada, de carabineros. Para algunos, carabineros realmente es una maquinaria de guerra que viola derechos humanos. Para otros, es un cuerpo que está restringido y con las manos atadas. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo respecto de ítems básicos? Porque si no llegamos a un consenso, cualquiera que este sea, no vamos a salir de aquí nunca. Sí. Ustedes lo tienen claro. Totalmente. ¿Cuáles son los puntos básicos de ese consenso? Habría que preguntarse. Primero, ¿qué entendemos por democracia? ¿Qué entendemos por Estado de Derecho? ¿Cuál es el rol de la figura del presidente de la República? ¿Cuál es el valor que le damos a los agentes de seguridad? ¿Qué valor y qué prestigio tiene hoy día organismos que legítimamente tienen el monopolio de las fuerzas? Me refiero a Carabineros, al Ejército. ¿Qué movilizaciones son legítimas? ¿Cuánto de legítimo hay y cuánto de real hay en la demanda ciudadana? ¿Qué es delito? ¿Qué efectivamente no lo es? Entonces, todos esos temas tienen que estar sobre la mesa. O sea, claro, mientras más uno escucha, nadie se escucha en este país. Nadie. Sin duda. Es que además, José, ¿tú ves algún político intentar tender un puente de conversación con el otro lado? Yo no. Yo solo veo que tensan la cuerda y después se encogen de hombro ante los desórdenes. Entonces, me preocupa mucho. La opinión pública tampoco lo hace. Es cosa de mirar este teléfono. Tú vas a ver el Twitter, que es una cosa, pero ya desbordada. Entonces, yo no voy a decir aquí en qué dirección tiene que ir, pero me parece que hay ciertos códigos que están absolutamente desvirtuados. Entonces, estamos hablando de una misma cosa, pero que pareciera que tuviera 10.000 caras. Entonces, en ese sentido, hay una entrevista que es muy buena de Pablo Ortúzar, que es antropólogo social e investigador, que habla de que la clase política está muy polarizada con discursos bastante adolescentes, que es lo que hemos visto durante el último tiempo. Y en ese sentido, yo no sé si finalmente es la clase política la llamada a lograr los consensos si es que no están conectados con lo que está pasando la gente.
O sea, así como estábamos hablando de lo que pasa en Mayoco, lo mismo pasa en San Antonio. Habían 2 supermercados, se quemó uno, se fue, hay solo un supermercado que la misma gente de San Antonio te decía, nosotros lo defendemos. ¿Por qué? Porque si se quema este supermercado, ¿a dónde vamos? Entonces, lo hablábamos ayer del peligro que la gente ya tiene un nivel de impotencia, que defienda su casa, defienda su negocio, defienda su trabajo, defienda el supermercado de su barrio, de su comuna. Me parece que acá hay alguien que no está haciendo la pega, y eso lo venimos hablando hace mucho tiempo, pero esta situación ya es crítica. Claro, pero también habría que agregar en esos principios probablemente también, además de los que dijo José Antonio, la paz social, la tranquilidad de las personas que viven en su barrio. Porque esas personas, aún con todas las injusticias que hay, necesitan y quieren vivir tranquilos, sin los narcotraficantes, sin los saqueadores, sin los violentistas. Yo creo que hay un consenso mayoritario en que todos desean vivir con esa tranquilidad. Aún reconozco que hay mucha injusticia y es por eso que se está trabajando en eso a partir de lo que va a pasar el domingo. Ahora, les voy a contar algo que escuché en la radio el día domingo. ¿Qué escuchó? Un periodista estaba reporteando justamente lo que fueron las manifestaciones en el centro de Santiago. Estaba muy cerca de un supermercado que está ubicado allí en Portugal con Curicó. Sí. Si no me equivoco. ¿Es un Santa Isabel? Un Santa Isabel, sí. Portugal con Curicó. Creo. Y estaba ahí reporteando y ve que llega un grupo de saqueadores, abre la cortina del supermercado que ya estaba cerrado como medida de precaución. Abren la cortina, la fuerzan e inmediatamente aparecen 3 camionetas, pero al unísono. 3 camionetas grandes con pick-up gigantesco. Si eso no y adivinen qué hicieron. En una camioneta la llenaron de alcohol, puras botellas de pisco, ron, cerveza. La otra camioneta la llenaron de electrodomésticos, microondas, en fin, hervidores, lo que pudieron sacar. Y la tercera, abarrotes. Entonces, si eso no es una organización que apenas se abre la cortina y llegan 3 camionetas y se las llevan, pero llenitas a algún lugar, díganme qué es, porque no veo otra cosa que no sea una organización. Pero ahí mismo, entonces uno dice, bueno, Carabineros persigue a un muchacho hasta el borde del puente Pío Nono y que pasa todo lo que sabemos que pasó hace 2 viernes atrás, ¿no es cierto? Ya, lo impulsó, se rozó, chocaron los cuerpos, no tengo idea. Pero tiene dificultades para efectivamente llegar a disuadir un intento de saqueo. Entonces, esas son las cosas que no se explican. Claro. ¿Me entiende? O sea, no se explica cómo efectivamente hay una organización de tamaña magnitud, o sea, 3 camionetas con pick-up, grandes vehículos, en fin, que ingresan a un supermercado que no está, porque yo sé cuál supermercado tú estás hablando, y no digamos que está específicamente en una galería, ni escondido, ni nada. O sea, está en primera línea en avenida, en Portugal. Portugal. Entonces, con diagonal Paraguay. Exacto. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que Carabineros no logre desactivar, ya además con todos los antecedentes de saqueo que existen, y haya llegado, digamos, a cometer esta torpeza, este accidente, o como quieran llamarlo?